Hola, vamos a dar comienzo al tema número 10 de la asignatura La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, dedicado a los derechos de participación política. En esta temática, evidentemente, hemos de poner en conexión los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la Constitución con el necesario principio democrático que ha de impregnar todo texto constitucional. Así, es inevitable que antes de comenzar a analizar los derechos fundamentales reconocidos en este artículo, hagamos referencia a la importancia que tiene la participación política en la vida de un Estado democrático y la importancia que tiene el hecho de que las personas que residen en un Estado se encuentren en lo que Jelinek denominaba el status activae civitatis. Una situación de relación del ciudadano con el poder que hace que éste no sea un mero sujeto pasivo de las decisiones que se adopten por parte de éste, sino que sitúan a la persona en su condición de ciudadano en un papel plenamente activo en su relación con los procesos de toma de decisiones por parte del poder político. Requisito este absolutamente necesario para que se pueda entender que un Estado es verdaderamente democrático. Ello se alcanza a través del reconocimiento y garantía en la Constitución de un conjunto de derechos de participación política. Básicamente, los derechos que vamos a analizar son los derechos de sufragio activo y pasivo y el derecho de acceso a la función y cargos públicos en condiciones de igualdad en los términos establecidos por la ley. Respecto de la naturaleza de estos derechos, hemos de decir que tradicionalmente se ha entendido que son derechos de soberanía o derechos vinculados al ejercicio de la soberanía en el seno del Estado. Ello ha hecho que sean predicables en cuanto a su titularidad, normalmente solo de los ciudadanos nacionales del Estado, privándose o excluyéndose de la titularidad y ejercicio de estos derechos a los extranjeros. Nuestra Constitución establece una salvedad en el artículo 13.2, al señalar que estos derechos reconocidos en el artículo 23 solo serán predicables de los españoles, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, se pueda establecer respecto de los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Se establecen, por tanto, tres requisitos que deben concurrir para que los extranjeros puedan concurrir en los procedimientos políticos, y es que se trate solamente de elecciones municipales y que en su estado se reconozcan estos mismos derechos de sufragio activo y pasivo a los nacionales españoles y que estos ciudadanos residan en el Estado español. Hemos de entender que dentro de estos derechos de participación política hemos de incluir también todos los mecanismos de democracia directa, como es la participación de los ciudadanos en los referéndums o consultas populares. Los derechos de participación política implican la participación representativa y el carácter representativo que tiene el poder legislativo en el seno de un Estado democrático. Así, ello implica el derecho fundamental de sufragio en sus dos vertientes, el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes y el derecho de los ciudadanos a ser elegidos como representante por su conciudadano. Respecto del derecho de sufragio activo, hemos de decir lo siguiente. En cuanto a su régimen jurídico, este aparece establecido en el artículo 23 de la Constitución a nivel constitucional, pero es en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y en las distintas leyes electorales autonómicas y en la legislación europea, de la Unión Europea, en materia electoral, en donde se va a encontrar perfectamente delimitado el ámbito subjetivo relativo a la titularidad y ejercicio del derecho de sufragio activo. El derecho de todo ciudadano a poder elegir a su representante
en el ámbito municipal, autonómico, estatal o comunitario. ¿Quiénes gozan de este derecho? Con carácter general, de este derecho de sufragio activo, como señalábamos anteriormente, van a ser solamente los nacionales españoles, salvo las excepciones relativas a las elecciones municipales, en donde también podrán votar los residentes extranjeros en cuyo país se reconozcan esos mismos derechos a los españoles, y en las elecciones al Parlamento Europeo en relación a los ciudadanos comunitarios que residan en el Estado español. Con carácter general se establecen requisitos adicionales como son el hecho de que se sea mayor de edad y que se esté inscrito en el correspondiente censo electoral. De tal modo que quien sea mayor de edad, se encuentre inscrito en el censo electoral y entre dentro del ámbito subjetivo por razones de nacionalidad en relación al sufragio de que se trate, podrá participar en dichos procedimientos eligiendo a su representante. En cuanto al derecho de sufragio pasivo, el derecho a poder ser candidato y a poder ser elegido, en cuanto a su titularidad, hemos de hacer las mismas salvedades que hemos señalado con anterioridad. Con carácter general, todos los nacionales podrán ser titulares de este derecho de sufragio y los extranjeros en las elecciones municipales, atendiendo a los criterios anteriormente establecidos, y los ciudadanos de la Unión Europea cuando residan en España en las elecciones al Parlamento Europeo. Dos cuestiones son importantes que las analicemos en relación a la titularidad del ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que tanto la legislación general como la específica de cada proceso electoral va a establecer unas causas concretas de inelegibilidad que van a impedir que determinadas personas o personas en las que concurran determinadas circunstancias puedan ejercer dicho derecho de sufragio pasivo. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece unas causas generales de inelegibilidad, causas generales a las que hay que sumar las concretas que la legislación pertinente establezca para cada tipo de proceso electoral concreto. Otra cuestión importantísima es la correcta delimitación del contenido del derecho de sufragio pasivo. Un contenido del derecho de sufragio pasivo que evidentemente no puede limitarse meramente al derecho a ser elegido. Evidentemente el derecho de sufragio pasivo conlleva el derecho a ser elegido, pero también evidentemente conlleva el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad en los términos establecidos en la ley y el derecho a poder ejercer todas las competencias y prerrogativas inherentes al cargo en condiciones de igualdad mientras dure el mandato para el que fue elegido por sus conciudadanos. Muy asociado al derecho de sufragio pasivo, evidentemente se encuentra el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, un derecho de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad que merece un tratamiento específico. Un tratamiento específico porque evidentemente se encuentran asociados y vinculados. Por un lado, el derecho a ser elegido representante, pero también el derecho a acceder a las funciones públicas. Un derecho al ejercicio de la función pública, un derecho de acceso a la administración, respecto del cual evidentemente no hemos de tener en cuenta solamente las condiciones generales de respeto al principio de igualdad y al principio de legalidad establecido en el artículo 23 de la Constitución, sino que evidentemente a ello habrá que unir los principios de mérito y capacidad tal cual lo establece la Constitución a la hora de establecer los principios a través de los cuales ha de conformarse la administración pública. A estos derechos de sufragio activo y pasivo y de derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad en los términos establecidos por la ley, hemos de añadir los denominados derechos de participación administrativa. Derechos que se reconocen al ciudadano en su relación con la administración y que implican el derecho a ser informado y a participar, el derecho a poder participar en la elaboración de disposiciones administrativas,
los derechos de información y de acceso a los documentos que obren en poder de la Administración, un conjunto de derechos que evidentemente amparan al ciudadano en todo procedimiento administrativo y el denominado derecho a una buena administración. Junto a esto hemos de tener en cuenta todo un conjunto de derechos de participación en la vida social, cultural y económica fundamentales para la adecuada salud democrática de todo Estado. Para finalizar, vamos a hacer referencia a un conjunto de derechos de participación que van a relacionar al ciudadano con el Poder Judicial y con la Administración de Justicia. En primer lugar, vamos a hacer referencia al derecho a ejercer la acción popular, que permite que personas no directamente afectadas por un hecho puedan actuar en un procedimiento penal ejerciendo la acusación particular frente a quienes estén siendo objeto de dicho proceso. Asimismo, hemos de hacer referencia a el derecho a formar parte del jurado, un derecho que es derecho y deber conjuntamente. Ahora bien, hemos de tener en cuenta la existencia de causas de exención para poder participar en dicho tribunal de jurado. Existen, evidentemente, unos requisitos objetivos que han de cumplirse para poder ser jurado y, evidentemente, hemos de tener en cuenta que el ejercicio de ese derecho a formar parte de un jurado siempre deberá realizarse respetando los principios de independencia, responsabilidad y sujeción a la ley. Para finalizar, vamos a hacer referencia al derecho de petición, entendido como facultad de los ciudadanos para dirigirse a los poderes públicos solicitando la realización, la ejecución de una determinada actuación por parte de éste. Es un derecho que se reconoce a todas las personas, nacionales y extranjeros, que puede ejercerse frente a cualquier autoridad pública y que evidentemente se encuentra garantizado por todos los mecanismos reconocidos en el artículo 53.1 y 53.2 de nuestra Constitución. Es un derecho que se encuentra reconocido y garantizado no solamente ante los poderes públicos internos, estatales, sino que es un derecho que con carácter general también se reconoce a los ciudadanos en su relación ante las instituciones y órganos internacionales respecto de aquellas organizaciones de las cuales forma parte el Estado español. Muchas gracias por su atención.